En casa, sobre todo, necesito que me digan ahora, voy a poner la presentación en pantalla completa porque es que si no, no se ven los efectos, para explicar más o menos lo que tengo. Entonces, la voy a poner en pantalla completa, la voy a minimizar y les voy a preguntar si la pueden ver cuando yo la pongo en pantalla completa o si no la ven, ¿de acuerdo? ¿La han visto la pantalla cuando la he puesto pantalla completa? Vale, perfecto. Muchas gracias, Cristina. Bien, pues les voy, bueno, muchas gracias a todos. Les voy a poner la pantalla completa y voy a ir enseñando las presentaciones y explicando. No voy a poder ver, mientras tanto, al estar en pantalla completa, es que si no, no se ven los efectos, no voy a poder ir viendo el chat del Fuser. En cuanto minimice la presentación, intentaré minimizarla cada X tiempo, cada poquito, cada 4 o 5 cosas que expliqué claves para poder seguirles a ustedes si tienen alguna duda, ¿de acuerdo? Bien, voy a poner, primero, cuando nosotros creamos la presentación en PowerPoint, ¿con qué objetivo lo hacemos? No es con el que muchos autores, yo he visto muchas presentaciones, sobre todo profesores que lo suelen hacer, que las presentaciones son, toma texto y texto y texto y texto. Normalmente las presentaciones es justamente todo lo contrario. Lo que se busca con una presentación PowerPoint es conseguir llegar al usuario final de una forma cercana, ¿vale? De forma de que lo tengamos enganchado, de que estemos media hora nosotros hablando y no se nos aburra por solamente tener que leer texto. Entonces ese es el objetivo principal de nuestra presentación. Entonces, ¿qué herramientas básicas disponemos nosotros para conseguir ese objetivo? Pues básicamente tenemos uno, que es conseguir animar la presentación. Como ejemplo, miren una presentación. Esta es típica, una hoja de diapositivas. Yo supongo que todos más o menos habrán trabajado alguna vez con PowerPoint, ¿verdad? ¿Hay alguien que nunca haya trabajado con PowerPoint? En la vida, y es varios que nunca. Vale, entonces voy a empezar desde cero, entonces por si de las moscas. Yo no, en casa también hay varios que dicen que no. De acuerdo, entonces, empiezo desde cero. Con el PowerPoint, para crear nuevas diapositivas, la forma estándar es picar donde dice nueva diapositiva, voy a abrir un archivo nuevo, le damos a nuevo, crear, y nos sale el PowerPoint básico, ¿vale? Eso, hasta ahí llegamos más o menos. Tenemos varios tipos de diapositivas. Si picamos aquí donde dice nueva diapositiva, me sale todos los tipos de diapositivas que yo puedo crear. La diapositiva típica de títulos, que sería la primera. Título y objeto, cuando ponemos el título y debajo empezamos a enumerar. Cuando queremos distinguir entre diapositiva de títulos y encabezado de sección, los vamos colocando de diferentes formas. Cuando podemos poner un texto y un objeto al lado, una tabla, una imagen, etcétera. Entonces tenemos muchos contenidos y formas diferentes de expresar nosotros los contenidos. Lógicamente aquí, si me pongo a explicarlos todos uno por uno, no nos va a dar tiempo. Entonces vayan viéndolos y yo lo que les voy a enseñar es cómo lo hacemos. Primero que nada, existe una de las herramientas que a mí personalmente es una de las que más me gusta, que es la de las herramientas patrón. Por defecto, el PowerPoint solo nos viene el fondo totalmente blanco. Y el texto igual, en negro, texto, el fondo blanco y texto en negro, nada más. Y hay una herramienta que es los formatos patrón que me dejan cambiar esos fondos para que cada vez que yo esté haciéndolo ya me salgan el fondo. Fíjense, por ejemplo, para que me entiendan a qué me estoy refiriendo, en esta presentación yo tengo un fondo que creé yo. Este fondo está totalmente creado por mí, se ve de fondo una imagen que he puesto yo, no sé si ustedes la podrán visualizar muy bien. Se ve una imagen, esta línea verde la creé yo, esta línea azul la creé yo y la forma de poner texto lo creo yo. Lo creé yo desde cero. Vale, entonces, ¿cómo se hace en formato patrón de diapositiva? Se viene a vista. En vista elegimos patrón de diapositivas. Si se fijan, nos sale una retahíla enorme de todas las diapositivas. Esa retahíla es la que nos aparecía antes cuando decíamos insertar diapositivas. Pues es exactamente la misma. Entonces aquí yo me pongo en la primera y si queremos podemos insertar una imagen y colocarla al fondo de todo para que se me vea como fondo, ¿vale? La imagen yo les aconsejo que no sea demasiado fuerte, demasiado oscura, porque las imágenes oscuras
nos crea después conflictos a la hora de leer las letras. Y tampoco podría ser demasiado brillante por lo mismo, porque a la hora de ponerle después letras, lo que vamos a estar viendo todo el tiempo es el fondo, no nos vamos a fijar en el contenido. Entonces siempre hay que intentar buscar un intermedio entre uno y otro. Entonces, ¿cómo lo haríamos aquí? Simplemente tenemos una imagen que deseamos insertar, nos venimos a inicio, tendríamos que haberla seleccionado primero y podríamos darle a pegar. O nos vamos a insertar, imágenes prediseñadas, vale, prediseñadas no, vamos a coger lo de los álbumes porque si no, aquí en imagen, si me quiere. Está pensando, como siempre yo voy más rápido que el ordenador. Se ha quedado pensando buscándome las imágenes. Si no reacciona, lo cierro, que tampoco tengo problema. Vamos a cerrarlo a ver si reacciona. ¿Qué? Es que a ella le gustó los koalas del otro día. Ah, con los pingüinos, ¿verdad? La de koalas fui yo. Vale. Según parece, cuando se me traba le doy a cerrar y reacciono. Busco las imágenes, en este caso no tengo imágenes por ahí. Pero te diseñar, como persona ayer. ¿Sí? Sí. ¿Aquí? Sí. Dale a buscar arriba. ¿Ves? Ah, vale, ahí tenemos varias. Voy a elegir yo, por ejemplo, yo qué sé, la Torre Eiffel. Ponemos la imagen que deseamos. Yo, por ejemplo, en el caso de la diapositiva que le estaba enseñando ayer, antes del otro proyecto, pues era una imagen que yo ya tenía establecida. Si se fijan ahora, la imagen nos ha quedado delante de todos los objetos, todos los textos están debajo. Entonces, ¿cómo cambio yo eso? Igual que en el Word, clicar encima, seleccionar formato de imagen en este caso, cuadro de texto, no me deja. Vale. Hay veces que como siempre se vuelve loco, entonces en vez de hacerlo por ahí, que no me dijo, lo vamos a enviar al fondo, ¿vale? Enviar al fondo, enviar detrás. Fíjense cómo ya automáticamente tengo todo el texto detrás y la imagen delante. He picado encima y le he dicho donde dice enviar al fondo, seleccionar, enviar al fondo. Ahí, ya lo ven. Enviar atrás lo utilizaríamos si solamente queremos que la imagen esté atrás del último elemento que hayamos puesto. Eso sería atrás, ¿vale? Cuando no queremos que sea solamente detrás de todo, sino del último elemento que hayamos insertado. Sí, mira, la voy a traer al frente. Perdón, a ver, traer al frente, la tendré. Ya perdí. La tengo ahora delante de todo, como cuando empezamos, ¿no? Pico con el botón derecho y le digo, en donde dice enviar al fondo, selecciono enviar al fondo. Y así ya lo tengo detrás de todo. He conseguido cambiar ya la imagen de mis diapositivas para todas. Fíjense cómo la he cambiado en la primera y la he cambiado en todas. Si yo lo hubiera cambiado solamente en una de las del medio, me lo hubiera cambiado solamente para ese tipo de diapositiva, no para todo el conjunto. ¿De acuerdo? Las imágenes de diapositivas además me permiten después crearles los pies, crear para que siempre me aparezca, por ejemplo, mi nombre en todas las diapositivas sin yo tener que estar introduciéndolo uno por uno. Pues tendríamos que ir creando estos cuadritos y cambiándole, por ejemplo, yo aquí tengo de pie de página, de fecha, pues depende de los contenidos que nosotros le queramos introducir, nosotros lo iríamos modificando. Hola Manuel, bienvenido a la clase. Bien. Entonces, ya tendríamos hecho la imagen. Fíjense ahora, para salir del formato patrón, yo tendría que darle a cerrar vista patrón. Y fíjense como automáticamente ya me aparece la imagen de fondo que habíamos seleccionado. Esta imagen de fondo no es oportuna. Fíjense cómo la veo demasiado oscura y a la hora de escribir encima se me va a solapar todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Modificar la vista patrón
Nosotros en las imágenes, me voy a poner 1, si ahora me deja seleccionar la imagen, pico con el botón derecho y en formato imagen, en la imagen aquí en donde me dice brillo y contraste o cambiar color, me deja ir jugando con la imagen para ir cambiándole los brillos, ¿vale? Entonces, si la atenuamos un poquito el brillo, fíjense cómo se nos vuelve más oscura. Si la hago el brillo más fuerte, se me ve demasiado fuerte. Si aumento el contraste, pues lo mismo, voy cambiándolo y en este caso lo veo más negro o más oscuro. Entonces se trata de que vayamos jugando con estos parámetros y vayamos obteniendo los valores. Estoy buscando porque transparencia, vale. También podríamos, en vez de modificarlo aquí en restablecer imagen, si le damos a restablecer imagen, la imagen vuelve a su estado original, ¿de acuerdo? Voy a volver a hacerle el tamaño. Si le damos en donde dice sombra, Pero, perdón, ¿cómo se llama formato de imagen? perdón, estábamos en la imagen, picamos con el botón derecho, formato de imagen, abajo del todo. Vale. Vale. Entonces ahí en formato de imagen, lo siguiente que tendríamos que hacer nosotros es o jugar con el brillo y contraste, nos hace falta bastante práctica para jugar con los colores, o irnos donde dice sombra, en el menú desplegable de la izquierda, y ven que hay uno que dice transparencia. Pues vamos a aumentar la transparencia de la imagen. Entonces se nos va a ir viendo, fíjense, como la imagen nos va cambiando un poquito el tono, no demasiado en este caso. Habría que jugar, en este caso la imagen no es demasiado buena, no es de las que nos deja jugar con la transparencia, ¿de acuerdo? Yo en la imagen que les enseñé de la mía sí jugué con la transparencia. Esta imagen está totalmente pasada por transparencia. ¿Vale? Entonces se trata siempre de ir con lo mismo, jugando entre transparencia y contrastes de imagen. Cerrar vista patrón. En este caso se me ha quedado igual. Bien, les voy a ir enseñando más cosas que se podrían hacer. Yo sí. Cuando hemos creado la vista patrón. Sí. Vale. Ahora, si quieres crear una nueva diapositiva, siempre recoge. Fíjate que yo ahora le doy a nueva y ya me aparece todos los fondos como yo los tenía. Y ahora solo tengo que ir seleccionando de qué tipo quiero que me lo haga. Vale, si no te lo salió... ¿Lo quieres hacer cada diapositiva? Vale, lo haces aquí, donde dice patrón de diapositivas, es lo que acaba de hacer la compañera en un momento. Si no queremos que nos salgan todas las diapositivas iguales como yo lo tengo aquí, fíjense lo que voy a hacer. Voy a quitar la imagen, control X, la he quitado, ¿verdad? Acuérdense, control X es para cortar. Solo quiero que me aparezca cuando tenga una diapositiva de esta forma. De las que tienen el título y después el texto debajo. Pues me vengo aquí, control V y la pego en ella nada más. Si la pongo donde dice 1, me la coge para todos los estilos de diapositiva. Si no la pongo para las que dice 1 nada más, o sea, si no la pongo en 1 y la pongo en otra, me la va a coger para todos. Fíjate que yo ahora le doy a cerrar diapositiva. En la 1 no la tengo, porque era la de formato título, pero en cambio en la 2 sí tengo el fondo. Vale, entonces depende. ¿Qué les aconsejo yo? Si ustedes van a hacer, por ejemplo, lo que yo acabo de hacer de solo ponerlo para 1, lo primero que haríamos sería copiar esta diapositiva que tenemos aquí, la que yo le vaya a insertar el formato. Porque habrá veces que sí me interese ponerle fondo y a lo mejor habrá veces que en las que no quiera ponerle fondo. Entonces, ¿cómo hacemos? Le doy un control C, pico debajo, control V, ya lo he pegado, ya la tengo duplicada. Y ahora, en uno de los dos, inserto la imagen y en el otro no. Por ejemplo, la voy a dejar aquí pequeñita. Voy a irme otra vez a formato de vista patrón. Vista. Se me cerró la vista patrón. Hice demasiadas cosas y la vista patrón se me cerró. No la tengo aquí arriba. Vale. Se me ha bloqueado otra vez para no variar de hacer demasiadas cosas a la vez.
Normal. Vale, vuelvo a normal y fíjense cómo ahora tengo la opción en inicio de seleccionar título y objeto con la imagen de la vista que yo le he puesto y la otra sin ella. Puedo seleccionarlo de las dos formas. Es lo mismo, lo único que una con el fondo y la otra no. Entonces depende de lo que queramos hacer. ¿De acuerdo hasta aquí? Bien, sigo con lo siguiente. Yo les aconsejo que cuando hagan una presentación siempre pongan primero que nada una portada. Es lo que nos va a favorecer de distinguir lo que estamos hablando. Segunda, un índice de lo que vamos a hablar en la presentación. Y después, a partir de ahí, ya empezamos a mezclar los conceptos. Fíjense lo que yo he hecho en esta presentación. Para ponerlo en modo presentación, ahora lo tengo en modo edición. Si lo quiero poner en modo presentación, ven aquí abajo que me aparece este icono. Presentación con diapositivas, abajo del todo, ahí abajo. Vale, sería una opción. Otra opción, picando F5. Vale. F5 con el teclado también me sale la presentación directamente. Fíjense como que yo tenía como un índice, le podemos dar lo que se llaman animaciones. Y entonces, aquí es donde nos ganamos al público. Empezamos a hablar y decir, este proyecto, en mi caso esto es una presentación proyecto final de carrera, pues va a versar voy a hablar en primer lugar sobre una breve introducción de lo que trata el proyecto. Empezamos a hablar y llenamos un poquito para describir de qué vamos a hablar. En segundo lugar, voy a hablar y lo vamos introduciendo de forma de que, primero, captamos a nuestro oyente. ¿Por qué? Porque no le ha dado tiempo de leer todos los puntos y después ignorarlos, sino que nosotros, a la vez que vamos hablando, tiene que estar pendiente para saber cuál es el siguiente punto del que vamos a hablar. De la otra forma, lo ponemos todo seguido en formato texto, el oyente se nos aburre porque a lo mejor lee más rápido de lo que nosotros hablamos. Entonces, empezamos y ponemos todo. Fíjense lo que acaba de pasar. He puesto una transición de una diapositiva a otra. Se ha visto cómo ha entrado. Si yo no le defino transición entre diapositivas, me aparecerían las dos diapositivas como si no hubiera cambiado nada, si no hubiera quitado el texto y hubiera introducido otro. Yo en este caso le he puesto un efecto, voy a ir al anterior. Le he puesto este efecto para que se vea movimiento. Empiezo a hablar de esto. Empiezo a hablar de este tema y voy a hablar dentro del análisis técnico, de todos estos puntos. No he picado ningún clic, han entrado todos uno por otro, uno detrás de otro. Ahora les explico cómo se definen estos parámetros. Y después voy a hablar de calorimetría médica, en este caso. Y dentro de eso van a ir, en este caso sí me interesaba, que fueran entrando despacito, porque eran los puntos de los que yo quería ganarme al oyente. Todo eso, lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, fíjense cómo lo vamos a ver en una diapositiva. Engorroso, ¿verdad? Cuando lo vayamos a hacer, lo que nos interesa es no poner demasiadas cosas en una misma diapositiva. Yo reconozco que yo, como ya domino esto, yo sí le suelo llenar 1.000.000 de cosas y después voy como acomodando todo en su sitio. Casi todas las presentaciones de este proyecto están así, muy engorrosas porque están muchas cosas en una misma diapositiva. Estaba bien porque era para mí, pero si ustedes lo quieren hacer para un documento que lo utilizan varias personas, no les aconsejo hacerlo así, sino, bueno, como está así, son solo 2 párrafos que he introducido en una misma diapositiva, pero no engorren demasiado, no pongan 1.001 efectos en una misma diapositiva, si no se van a liar. Vale. ¿Cómo he conseguido introducir esto que yo tenía ya hecho aquí? Si se fijan, no he utilizado ninguno de los formatos básicos que me vienen aquí cuando yo le digo nueva diapositiva. No está ninguno de ellos. Para mí, este título yo ya le había dado con el patrón de diapositiva y lo había puesto que estuviera así, de esta forma, con este color y situado, ajustado a la izquierda y con este tamaño de letra y todo. Lo pueden definir igual en la vista patrón, se van y definen el formato de texto de cada cuadro. Después, lo siguiente que he hecho ha sido ir introduciendo, bueno, no sé si lo habrán visto en Word, a la hora de insertar, yo creo que sí, las distintas formas que podemos insertar, eso lo vieron en Word, ¿no? Me vayan repasando. En insertar formas nos vienen varios formatos. El primero de todos justamente el cuadro de texto. Un cuadro de texto es esto.
Lo he puesto donde yo he querido, le he dado el formato de texto, el tamaño y la altura. Lo definimos totalmente. Después, ¿qué hice? Pues también con formas fui añadiendo los corchetes, donde me interesaban que estuvieran. Igualmente, con formas le puse cada uno de los textos. Fíjense que cada uno es un cuadrito. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues empezar a definir los efectos, para que entre uno salga el otro, cuándo va a entrar. Todo eso, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Nos venimos, donde dice animaciones, la pestaña de arriba, clico en animaciones. En animaciones hay una pestaña que me dice personalizar animación. Clico en personalizar animación. A mí ya me salen todas las animaciones que yo ya tengo hechas. Lógicamente, aquí era donde yo me lo ocurrió. Fíjense todas las animaciones que tuve que poner para conseguir ese efecto que vimos hace solo un momento. Aparecía un texto, entraba una llave, después volvía a aparecer otro texto, salía llave y texto, volvía a entrar otro texto. ¿Cómo definimos nosotros? Aquí tienen todos los efectos posibles que podemos añadir. ¿Cómo se añaden? Seleccionamos un cuadro de texto, por ejemplo, calorimetría, le damos agregar efectos y tenemos 4 tipos básicos, 4 grupos básicos de efectos. Efectos de entrada, cuando queremos que el objeto aparezca en la presentación. De énfasis, cuando el objeto ya está en la presentación y lo que queremos hacer es que brille, que resalte sobre todos los demás. Objetos de salir, cuando lo que queremos hacer es que el objeto desaparezca de la animación. Por ejemplo, ese efecto que yo le puse antes, que de repente desapareció el texto, ¿no? Y trayectoria de la animación. Si tenemos algún objeto que en algún momento dado, por algún motivo, queremos desplazarlo de un punto a otro. Ahora les voy a enseñar cómo se vería ese efecto, que lo tengo hecho también aquí. Entonces, los efectos de entrada. Voy a darle a más efectos y así les voy explicando todos los efectos que hay porque se van viendo. Está el objeto aparecer. Objeto aparecer es simplemente, no estoy, ahora estoy. Esa sería la definición básica, ¿vale? ¿Ven? Bueno, no se ve demasiado rápido. Barras aleatorias. Aparece, lo acaban de ver, aparece como un movimiento de barras diferentes. Círculo. ¿Aparece en círculo? Ahora de repente, como si fuéramos llenando un círculo. Cuadrado, lo mismo, pero llenando un cuadrado, con forma de cuña. Cuña, depende del formato, en vez de cuadrado hacia arriba, hacia abajo, y así van seleccionando ustedes. No les voy a poner todos los efectos que hay, porque perderíamos un poquito el tiempo. Depende de lo que ustedes quieran, les van a dar unos efectos u otros. Yo les aconsejo que los efectos no sean excesivamente llamativos, porque si el efecto es muy llamativo, el oyente se queda, ¡ay, qué guay! ¿Cómo habrá hecho eso? Y nos deja de prestar atención. Sí, en mi proyecto me pasó. Cuando llegó la ronda de preguntas del tribunal, lo que me preguntaron, uno de ellos fue, ¿cómo hiciste eso? En vez de preguntarme por el proyecto. Entonces, por eso se los digo, intentar no hacer un efecto demasiado llamativo. Dentro de los efectos de énfasis, le voy a dar a más efectos y así los ven. Tenemos muchísimos tipos de efectos de énfasis. Desde los más básicos, por ejemplo, aumentar y hundir es un objeto que ya teníamos en una presentación, por ejemplo, queremos resaltarlo y lo que hace es que de repente nos hace más grande, como diciendo, préstame atención, y de repente se vuelve a quedar en un tamaño intermedio, ni tan grande como estaba, ni tan pequeño como estaba inicialmente. Ese sería aumentar y hundir. Podríamos, si fuera, por ejemplo, un texto, una palabra que queremos resaltar como ya la hemos visto o es la palabra que voy a ver ahora, podríamos darle a un cambiar de color de la fuente, o si tuviéramos relleno, un cambiar de relleno. Los que se suelen utilizar bastante suelen ser los resaltos, los parpadeos. Podemos coger un efecto para una palabra que queramos o una imagen que queramos llamarle la atención, podríamos ponerle un parpadeo, que de repente empiece a brillar para que lo veamos. Ah, de acuerdo. Gracias por decirlo, Elizabeth. Rocío, ¿qué está haciendo? Ya lo leí. Vale. Entonces, les invito a que ustedes vayan practicando, lo intenten hacer en una presentación, poniéndoles todos estos diferentes objetos, ¿vale? Si no me equivoco, era lo que quería hacerles después. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer los objetos? Los efectos, ser muy ordenados. Eso es
primero, tener la idea clara de qué quiero conseguir. Como no lo tengamos claro, vamos a pasarnos moviendo efectos de un lado a otro mucho rato, ¿vale? Entonces, yo primero que nada le digo, vale, quiero que me aparezca el objeto de este primer cuadro. Pues entonces le di agregar efecto, entrada y el efecto que le di en este momento, que no me acuerdo cuál era con sinceridad. Después podemos decirle cómo queremos que me aparezca ese cuadro. ¿Cuándo quiero que me aparezca? En primer lugar, donde dice inicio, al hacer clic. Yo tengo que dar clic, si no, no sale el efecto. Con la anterior, quiere decir que cuando yo haya cambiado la diapositiva anterior, automáticamente va a aparecer, con lo cual no lo voy a ver, el efecto, si es un cambio de diapositiva a diapositiva. Ese efecto es útil cuando queremos que aparezcan varias cosas a la vez. Entonces ahí le doy con el anterior, porque pongo los 4 seguidos con el anterior, entonces todo el grupo aparece junto. O todo el grupo desaparece junto. Velocidad. Aquí en velocidad podemos modificarlo, perdón, que no le he dado. O después del anterior, ya me salté a velocidad. Después del anterior aparece primero el efecto que estaba anteriormente. Cuando haya terminado ese efecto es cuando me aparecerá el siguiente. Es lo que yo hice, por ejemplo, aquí en el primer cuadro, que me aparecía proceso de combustión, después las siguientes frases y van apareciendo las 5 frases una detrás de otra. Fíjense que aquí me aparece el reloj. Primero apareció primero, que era en este caso la llave, y justo después de la llave puse que aparecieran el resto de efectos. Y les puse que todos esos fuera uno detrás de otro, después del anterior. Y así iban entrando solos sin que yo tuviera que hacer ningún clic. ¿Bien hasta aquí? Vale, dígame. Tú dices, por ejemplo, el GIF. Los formatos GIF cuando son los muñequitos que parece que se muevan. ¿Sí? Exactamente, es eso. Es eso, justamente con esos efectos. ¿Bien? ¿Qué? Ah, perdón. En caso me están siguiendo bien, ¿hasta aquí lo han entendido? Que los de clase ya más o menos... Sí. Gracias. Los demás, porque parece que estuvieran desconectados el resto, más o menos. Esto es como todo, es practicar. Yo se los estoy dando a grandes rasgos porque lo que quiero es que vean al final un poco cómo nos puede quedar y cómo podemos llamar bastante la atención. Ustedes después váyanse viendo las diapositivas, la tutoría, y junto con la tutoría y lo que tienen en el manual, yo por lo que estaba viendo podrían hacer todo esto, ¿de acuerdo? Pero es como todo, es práctica. Es la primera vez que lo ven algunos, entonces cuesta un poquito más. Bien, yo por ejemplo... ¿Puedo continuar, chicos? Vale, entonces, en la diapositiva que les enseñé antes, estaba claro, yo metí la llave y después metí todas las palabras, todos los textos, ¿verdad? Y lo siguiente que hice fue decir, ahora quiero meter el segundo apartado, pero para eso me tengo que cargar primero la llave y el texto que estaba. Entonces, a esta llave y a esto le voy a dar un efecto de salir, ¿vale? Entonces, para darle ese efecto de salir, seleccionaríamos las dos cosas con control pulsado. Perdón, que no me había dado cuenta que tenía el móvil encendido y encima el día no se iba a sonar. Vean, cuando puedas llamar a mi madre. Vale, cuando puedas terminar conmigo. Bien, chicos, entonces, acuérdense, para seleccionar varios objetos a la vez, control pulsado. Entonces, selecciono los dos objetos que yo quiero que salgan. Entonces, en mi caso ya me aparece, pero le daríamos agregar efectos, salir, y le daríamos la forma en la que deseamos salirlo. Le podríamos decir que saliera desapareciendo el texto totalmente. Desapareciendo todo un texto directamente, que no lo viéramos. Algún efecto de barrido que lo desplazamos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia donde queramos, y va desapareciendo. Son distintas formas. Ya cada uno elige el que más le guste. Y después empiezo a introducir el resto. Para yo no tener que darle a clic después de salir,
después del último efecto que ha salido, el siguiente efecto es después del anterior. Y así yo no le he tenido que dar a clic. ¿Cómo funciona esto de efectos? Entonces, para salir a la lista de efectos, te vienes aquí arriba, picas el objeto, por ejemplo, picas calorimetría, agregar efectos y tal. Una vez lo eliges, se va a poner Sí. en el listado. Por ejemplo, fíjate que yo en las salidas, es que no me acuerdo si este era uno de los que tenía dirección de salida. Vale, este por ejemplo no lo he puesto como sale, te lo voy a explicar y así lo vemos. Yo le doy agregar efectos, salir. Le voy a decir que sea un efecto de desplazar hacia afuera. Lo voy a rodar para quitarlo de la diapositiva, desplazar hacia afuera. Por defecto me aparece que lo va a desplazar hacia abajo. Si yo quisiera cambiarlo de dirección y que me desaparecieran otras direcciones, pico aquí en donde está el efecto. Fue la última caja que acabo de introducir. Le doy a opciones de efectos. Y aquí en dirección me dice hacia abajo. Pues en vez de hacia abajo, selecciona hacia donde quiero que desaparezca. Y así lo podrías modificar y no te aparecería siempre igual. Si estuviéramos en un efecto de énfasis, resulta bastante interesante también, ya que estoy en esta ventana, los intervalos de tiempo. Cada cuánto quiero que parpadee, cuántas veces quiero que parpadee, y así podemos ir modificando de muy rápido, más lento, 5 parpadeos, 10 parpadeos, nos va a marear, no nos va a marear, y lo podemos dejar más mono. ¿De acuerdo? Ah. Bien, lo voy a quitar este efecto para que no me trae. Bien, vamos a ver más cosas curiosas de la presentación, más cosas que podríamos hacer. Nos quedamos en lo de los efectos. Esto los puse con clic, vuelvo a repetirlo. Que pongamos con clic es cuando no queremos que lo siguiente salga automáticamente porque queremos hacerle énfasis. Queremos que nos presten atención. Fíjense aquí, yo con un solo clic han aparecido todos directamente. ¿Por qué? Porque le tenía todos los efectos, iniciar con el después del anterior. Y entonces aparecieron las fotos automáticamente. Fíjense aquí, voy señalando las cosas. Yo no he movido nada, la flecha se está moviendo sola. Yo aquí ya lo tienes que tener bien preparado de cómo quieres que aparezca la flecha. Fíjate, voy a volver a darle. La flecha aparece inicialmente arriba, va señalando todo y vuelve a ponerse en el sitio. Yo no lo he movido. ¿Vale? ¿Cómo se consigue ese efecto para la flecha? Picamos encima de la flecha. Yo tengo primero un efecto de entrada para que aparezca inicialmente y después le puse un efecto de los de trayectoria y elegí yo el dibujo de la trayectoria. Como en este caso lo más fácil, hacer una línea. Yo dibujé que iba a bajar por aquí y después iba a venir para acá. Y entonces pasa por todos los puntos que yo haya seleccionado. Está guay, ¿verdad? A que con las presentaciones parece que son boberías, pero se hacen muchísimas cosas interesantes. ¿Qué? Vale. Sí, fíjense, aquí volví a poner el cuadro y me está señalizando lo que yo estoy hablando en ese momento. Pico clic, desaparece automáticamente y aparece el siguiente. Con las imágenes. Puse una imagen, le hice hincapié como, fíjate aquí, y después lo llevé al lado. Y voy haciendo ahora, a la vez que voy poniendo, fíjense aquí. Yo pongo el texto y a la vez aparece de qué estoy hablando. En este caso no me interesa quitar la flecha porque sigue hablando de lo mismo. Yo no le he dado ningún clic, ¿vale? Está saliendo todo. Sale la imagen, empiezo otra vez a señalar de qué estoy hablando. Como estaba hablando de eso, pongo la imagen real de lo que estoy hablando. Vuelvo a hablar del siguiente punto y pongo otra imagen real. Fuente de tensión, bueno, aquí iba hablando de los diferentes elementos y los iba señalizando. Lo mismo, flechitas que van apareciendo, señalando de qué voy hablando. Estoy esperando porque había una imagen en la que tenía justamente ese efecto de aumentar y hundir. Lo están viendo, esto lógicamente, a ustedes no se lo voy a contar porque esto es demasiado técnico, ¿vale? Por eso lo estoy pasando rápido. Lo que estoy buscando son los efectos, el efecto de aumentar y hundir, que no me acuerdo cuándo lo tenía.
¿A qué está currado? Esto sería una buena presentación de, fíjense, no tengo texto, tengo fórmulas, imágenes, y voy recalcando de qué estoy hablando, van apareciendo y desapareciendo. Era entretenido, la verdad. A quien le gusta es entretenido. A ver si llego a la imagen de aumentar y hundir. Voy a ver si la encuentro más rápido por aquí. Es que hay una imagen en la que le tengo el recorrido puesto. Puede ser que al final se lo quitara, porque sé que la de aumentar y hundir me gustaba a mí, pero a mi profesor no le gustó. ¿Qué? ¿Dónde? Que cualquiera de las hojas Ah, bueno, ¿verdad? Le doy el efecto aumentar y hundir, la hago yo y ya está. Vale, por ejemplo aquí, si yo quisiera esta imagen, que la tengo aquí, la quiero resaltar para que se me vean grande, como diciendo, esto es lo importante. Pues entonces le damos el agregar efecto. Un agregar efecto de entrada, de énfasis, perdón, más efectos. En más efectos busco aumentar y hundir, que es el primero. Le doy a aceptar. El efecto lo que me va a hacer es esto. Reproducir. Lógicamente va pasando primero todos los demás. Y ahora hace más grande la imagen. El efecto me permite que yo defina el tamaño, que lo alargue, que diga hasta dónde quiero que se aumente, desde dónde quiero que se aumente, nos deja jugar bastante. Son efectos, ya lo están viendo, la presentación es un curro, pero se hace muy interesante. Hace para que cuando uno esté hablando, de verdad cautivas a la persona que te está escuchando si sabe de lo que estás hablando, lógicamente. Ahora mismo yo ustedes estaban mirando y solamente diciendo, Dios, qué rollo, pero porque no son temas que les interesen, ¿de acuerdo? Pero si fuera un tema en el que ustedes tuvieran mayor conocimiento, yo les estaría contando el proyecto para que supieran de qué estaba hablando yo. ¿De acuerdo? Cristina, justamente Cristina de la Osada te está preguntando cómo va a ser el examen de PowerPoint. El examen de PowerPoint será, se les dará un texto en Word, tal cual, con una temática y ustedes tendrán que hacer una presentación sobre ese texto, ¿vale? Con las cosas que más o menos yo les pueda, tipo Word o Excel, en el que yo les decía, pónganme esto, pónganme lo otro, ¿vale? Lo típico, crear una diapositiva de tipo de índice, crear efectos. Que brille, que no brille, que vaya adelante para atrás, ya eso, ¿vale? Será de esa manera. No va a ser difícil. Y ya está. Me va a gastar la palabra de la boca. ¿Lo han entendido, lo del tema de las presentaciones, chicos? ¿Les parece muy complicado? ¿A qué era más complicado Access? Es mucho más complicado Access. Mira, Lirio me contesta así. Es mucho más complicado. Esto es asequible, esto más o menos con tener un poquito de lógica se puede hacer. Con una cosa ya se te traba todo. Exacto. Aquí puedes jugar con un montón de cosas. Yo les aconsejo una cosa que hagan con esto. Simplemente cojan un texto, cualquiera de alguna temática, y practiquen lo que acaba de decir Bea. Digan, ¿cómo lo dejaría yo bonito para cautivar la atención del que me está oyendo cuando yo lo ponga? Vale, un descanso, haré un texto, pero a veces me lo dejo más bonito todo. El que lo deje más bonito todo, no, la puedes bañar Bueno, chicos, para los de casa, Bea acaba de decir que lo que les va a hacer ahora es justamente proponerles que en un texto hagan una presentación en PowerPoint parecida a esta que yo les acabo de hacer, teniendo que modificar todo desde la vista de patrón y dejarla de forma diferente a como estaba, a ir poniendo la animación más entretenida. ¿De acuerdo? No me contesto. ¿Nos oyen? Sí, no, nos oyen porque responden a otras cosas que yo digo. Ah, mira qué bien. Por eso sé que me oyen. Vale, pues nada, chicos. Por desgracia, todas las presentaciones que yo tengo de PowerPoint son de temáticas aburridas.
Aún así, si alguien quiere que le deje esta presentación, por ejemplo, para tener la base de todas las boberías que se podría hacer con una presentación en cuanto a animación, el texto ya lo ignora, no tengo ningún problema, yo se la dejo a Bea y se sube en la plataforma, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Qué curro? Esta presentación me costó una semana hacerla. ¿Solo? Una semana. Ya había terminado el proyecto y en una semana la hice. Y esta era mi segunda presentación que hacía. La primera con tantos efectos. Por eso les digo, las presentaciones es solamente ponerse. Lo único que es eso. Yo me pegué una semana, son 41 diapositivas con 1000 efectos. Yo me pegué para hablar todo esto y yo tenía que hablar, hablé creo que fueron 35 minutos. Entonces, les doy un indicativo de 41 diapositivas, yo me pegaba una media de 1 minuto por diapositiva, un poquito más. Y era hablando todo de memoria, no hay texto. Solamente gracias a las indicaciones que uno va señalizando, se acuerda de ahora tenía que hablar de esto, después voy hablando de lo otro. Es una chuleta. Es literalmente eso, un resumen de lo que tienes que decir. Nada más. Es lo ideal, porque volvemos a lo mismo. Yo la otra vez fui a una conferencia en la que me pusieron una presentación de PowerPoint y el hombre iba hablando. La mitad de la conferencia, el hombre parecía que lo tuviera totalmente memorizado, porque era él sin mirar el proyector, yo leía lo que decía y lo que él estaba diciendo y era idéntico. Cambiaba las comas, como digo yo. Todo lo demás era idéntico. Entonces, en un momento en el que yo me aburrí, porque yo estaba leyendo la presentación y yo decía, yo leo más rápido de lo que tú hablas. ¿Qué hago ahora? Y entonces te acabas aburriendo, así pierdes el control de la clase, de la conferencia, no te hacen caso. Entonces, si uno quiere hacerlo, por ejemplo, imagínense ustedes, están haciendo una presentación para vender un producto. Tienen que ganarse a los comerciales de marketing o a la empresa a la que le están vendiendo productos o el servicio que ustedes están prestando. Interesa hacerlo animado, que no se nos aburra. Entonces, lo que le vas a poner al cliente es estos movimientos, mira lo que se puede conseguir. Si tienes un pequeño vídeo, puedes insertar vídeos aquí, cosas que sean llamativas, que el cliente no se nos aburra. Si un cliente se te aburre y ya dice todo lo que me has puesto en la presentación, lo sé yo porque me lo estás diciendo de palabra, te deja de prestar atención y ya dice una más del montón. Lo que hay que hacer es diferenciarnos de alguna forma. Y esto, bueno, no suele ser, la mayoría de las veces la verdad es que lo suele hacer el propio que lo vas a poner, pero imagínense que ustedes como administrativos son jefes de administración de una gran empresa. Le dicen, tenemos que conseguir convencer a todos los trabajadores para, yo qué sé, para que reciclen más. Y hay que darles una conferencia porque tienen que reciclar más, porque si no, no los reciclan. Te dicen, prepárala. ¿Cómo la preparas? Así, se la haces entretenida, le pones machanguito, depende del... En este caso estamos hablando que son compañeros de trabajo, te conocen. Le pones algún chiste, alguna cosa, algo que sea que le llegue cercanamente a esa persona. Si no, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Sí, otra charla de medio ambiente. Y te van a ignorar. En cambio, le pones el machanguito y después van a estar con la WhatsApp durante un par de semanas. Después se los olvidará. Pero al menos durante un par de semanas con la WhatsApp. Sí, ya estás como un muñequito que nos puso. Ya estás con lo de no sé qué. Y aún así con la WhatsApp van a hacerlo. Porque esta vez es eso. Has hecho un ambiente de trabajo discernido. Entonces, son las cosas que yo al menos he visto que suelen surtir efecto. Suelen animar un poquito la cosa para que no sea siempre más de lo mismo. Entonces yo les aconsejaría que ahora en vista del examen preparen lo que ya les diga que les va a poner para el examen, pero en vistas ustedes a su vida laboral, les aconsejaría practicar todo lo que puedan y hacerlo lo más entretenido posible. Pues bueno, chicos, me ha gustado estar estos 2 días que les he estado aquí echando una manilla. Espero que les haya gustado estas clases y mucha suerte para los exámenes. Muchas gracias. Que les hace falta, ¿verdad? Chicos, a los de casa Bea acaba de proponer hacer un pequeño descanso, unos 15 minutos, ¿no vamos a dar? Sí. Unos 15 minutos de descanso más o menos.